Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues rápidamente una reflexión breve de la palabra del Señor en esta hora, de una porción bíblica que hemos escuchado en muchas ocasiones, que es en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 1 al 12, que nos habla aquí acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Que, como les dije, es una palabra conocida por nosotros y Mateo capítulo 25, versos 1 al 2. Y como les dije, es una palabra que es conocida. Esto se ha hablado, se ha enseñado muchas veces, pero simplemente quiero traer un pensamiento rapidito en esta hora. Mateo capítulo 25, versos 1 al 12, dice así esta parábola. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Así que, como les dije, mis queridos hermanos, es una porción que es conocida, que, como les dije, todos los que estamos aquí en un momento dado hemos leído eso, o hemos escuchado alguna predicación, alguna enseñanza, y es muy interesante. Y básicamente quiero tomar la verdad en esta hora, y como les dije, hacer un pensamiento breve, porque basado en esa, que es una parábola, por eso el texto comienza: entonces el reino de los cielos, eso hablando de Jesús, ¿verdad? Dice: será semejante a. Ahí está entonces la esencia, ¿no?, de lo que es la parábola. Y entonces, basado en esto, pues el título del sermón, que como les dije, es breve, es: la prudencia es señal o característica de un cristiano maduro. La prudencia, ser prudentes, esa es una característica, en este caso que estamos hablando del pueblo de Dios, una característica, una señal que debe reflejarse en todo cristiano. Ser prudente, ser entendido, que pensar con nuestra cabecita, ¿verdad? Como siempre he dicho, Dios no nos ha dado una cabecita solamente para echar pelo, sino para, obviamente, razonar. De hecho, y esa es la diferencia que hay entre que nosotros pertenecemos al reino animal, pero la diferencia de nosotros entre el hombre y el animal es que el hombre debe razonar y los animales actúan por instinto, ¿ok? Pero el ser humano se supone que razone, que piense. Eso lo hace diferente de los animales, ¿okay? Así que la prudencia, y es parte de lo que nos enseña en esta parábola, Dios quiere que si nosotros somos cristianos seamos prudentes, ¿okay?, entendidos. Y que obviamente cuando leemos esta parábola, siempre tenemos que entender y comprender. Yo siempre le he dicho, usted me ha escuchado que yo le he dicho que cuando uno lee la Biblia, tiene que leerla pensando o ponerse el sombrero del oriente, ¿ok? O sea, de la cultura oriental, no acá occidental, porque
ninguno de los que escribió la Biblia, que fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, pero ninguno era puertorriqueño, ninguno era estadounidense, ¿ok? Ninguno era suramericano, ¿verdad que no? Todos vivían allá en el Oriente. Por lo tanto, escribieron en el contexto del Oriente. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense que aquí habla que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que se preparan por una boda. Y en el contexto acá occidental, acá de nosotros decir, ok, yo me caso el sábado que viene. Tengo una fecha, ¿verdad? Me caso el sábado que viene, me casé y después del casamiento viene la luna de miel, ¿verdad que sí, hermano? Eso es la cultura de acá de nosotros. Pero en el Oriente no. En el Oriente, en el tiempo de Jesús, la boda podía durar 15 días. 15 días, ¿ok? Donde se hacía todo el tipo de preparación. Y en esos 15 días, en uno de esos, podía venir el esposo a casarse. Mire, por lo tanto, ¿qué tenía que hacer la novia? Si hoy no venía, ok, pues descanso, pero siempre estar pendiente que mañana puede ser que venga. Tenía que estar alerta, ¿verdad que sí? Siempre vigilando, porque en esos 15 días podía aparecer. Esa era la cultura, hermanos, ¿ok? Por eso es que usted lee aquí, ¿verdad? Y dice que le dijeron, ahí viene el esposo, el novio. Y dice, pues, ¿cómo que? Se supone que no está casado. Se supone que esté con ella, ¿verdad que sí? Porque eso es, mire, hermano, eso es en el lado de acá. Pero en el lado de allá, la cultura era otra, ¿ok? Entonces, ese es para que podamos, ¿verdad?, entender el contexto. Y Jesús entonces está trayendo una enseñanza a través de lo que conocemos la parábola. La parábola, que fue una de las técnicas, de las herramientas que más Jesús utilizó para traer una enseñanza a sus seguidores. Jesús utilizó mucho la técnica de la parábola. La parábola es, amado, es un método de enseñanza donde se utiliza algo que es conocido, algo que es de la vida diaria, algo que es cotidiano, pero se utiliza eso para traer una enseñanza espiritual. Otra de las parábolas bien conocida por cada uno de nosotros es la parábola del sembrador, ¿verdad que la hemos escuchado? Que dice que el sembrador salió a sembrar, algo que es conocido, ¿verdad? Para aquella gente en aquel tiempo, hace un sembrador, sí, que sale a sembrar, que tira la semilla. Una se da porque cae en buen terreno, otra no se da un poquito, pero se muere. Entonces toda esa idea era conocida en la gente y Jesús utilizó ese método para traer una enseñanza. En esta hora, Jesús aquí utiliza esta parábola, el método de esta enseñanza, utilizando las bodas, que era algo conocido en aquel tiempo, que ellos sabían muy bien lo que Jesús quería decir. Y entonces utiliza aquí, pues, 10 vírgenes. Obviamente, ¿verdad? Cuando habla de 10 vírgenes, por eso es que habla de casamiento, no se habían casado. ¿Okay? Acordémonos que es una parábola, no fue algo que ocurrió literalmente. Vamos a decir como utilizando en cierta manera una metáfora, una comparación para traer una enseñanza de lo que quiero traer, ¿verdad, Jesús? Entonces dice que habían 10 vírgenes. ¿Cuántas habían? 10. Nos dice el texto bíblico que las separa. El texto bíblico, Jesús las separa y las cataloga como 5 prudentes y 5 insensatos. ¿Por qué Jesús, que es el que dice la parábola, ¿verdad?, las separa como 5 prudentes y 5 insensatas? Bueno, Jesús dice que las prudentes se caracterizaron porque tomaron sus lámparas, pero además de tomar, y aquí es donde entra lo que yo le decía, el título del sermón, la prudencia es una señal o una característica de un cristiano maduro. Las 5 prudentes tomaron las lámparas y tomaron aceite extra, ¿ok? Las lámparas tenían aceite,
Pero ellas dijeron, déjame comprar aceite extra. ¿Por qué? Porque yo no sé cuándo viene el novio. Tiene 15 días para llegar, y si llega el primer día, pues amén. Pero si llega el 10, si llega el 12 y no tengo aceite, pues me voy a quedar entonces vestida y alborotada. Entonces, pues ahí entra la prudencia. 5 tomaron la lámpara, pero también tomaron aceite extra. Las otras 5 que Jesús las señala como insensatas, la insensatez no fue porque no tomaron la lámpara, porque dice ahí que las 10 tenían lámpara, ¿sí o no, hermanos? Las 10, pero estas 5 tomaron su lámpara con el aceite que tenían, no tomaron aceite extra. Y qué interesante, hermano, entonces es una enseñanza para nosotros como cristianos, en el sentido espiritual primeramente, amados hermanos. Todos nosotros estamos esperando la venida del Señor. No sabemos cuándo será, ¿verdad que sí, hermano? No sabemos. De hecho, cada uno de nosotros aquí que quizás llevamos muchos años en el Evangelio, desde pequeño quizás usted está escuchando que Cristo viene. Y uno dirá, Dios mío, desde pequeño yo estoy escuchando que Cristo viene. No ha venido, solo Dios lo sabe. De hecho, así la palabra dice, ¿verdad? Que solamente el Padre sabe el día y la hora. Pero de que viene, viene. Por lo tanto, amado, ¿qué quiere decir entonces ahora de estas 5 sensatas, prudentes, entendidas, que tomaron la lámpara que tenía aceite, pero tomaron aceite extra? Es que a lo mejor quizás usted y yo llevamos 15, 20, 30 años sirviendo al Señor y decimos, ya yo tengo la carrera gana, ya yo le llevo 30 años al Señor, así que pues voy a dormir ahora, en el sentido espiritual. Y posiblemente en ese dormir viene Cristo. ¿Y qué pasó entonces? Los 30 años se fueron por el chorro. ¿Sí o no? Por eso ser sensato, prudente, es una característica de ser un cristiano maduro. Ahí entonces se hacía la diferencia de estas 10 vírgenes, que sí, las 10 tomaron a la lámpara, tenían la lámpara encendida, pero 5 de ellas tomaron la lámpara y tomaron aceite extra, amados hermanos. Y cuando dice entonces la Biblia que se escuchó la voz de un mensajero, que de hecho, mis queridos hermanos, acordémonos que Jesús estaba utilizando algo que era conocido y que se hacía en aquel tiempo. Así era que se hacía la boda. Venía primero, como vamos a decir, un mensajero gritando, prepárense que ahora va a ser. Pues dice, viene el esposo, ahí dice, ¿verdad? Dice, viene el esposo. Y dice la Biblia que las 10 pues tenían su lámpara, y las otras 5 que ya parece que vieron que la mechita estaba medio ya yéndose, le dijeron a las sensatas, denme de su aceite, mira que la mía casi ya se está apagando, denme aceite. ¿Y qué dijeron las 5 sensatas? Que esa es otra característica de ser un prudente. ¿Qué le dijeron? No porque no tenían amor, ¿sabe, hermano? ¿Okay? Es como usted, mire, para que me puedan entender esta parte, es como si usted está en un lago, ¿ok? Y un amigo suyo está, o un conocido, está ahogando, y usted no sabe nadar, y usted dice, aquel le dice, ay, tú que eres cristiano, tírate y ayúdame a salir, y usted no sabe nadar. ¿Qué es la prudencia? ¿Que usted se tire? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no va a ser un ahogado. ¿Cuánto van a ser? 2. ¿Falló Dios? No es porque no falló Dios, es que hermano no era prudente. Entonces las 5 sensatas le dicen, aquí está la característica otra vez de la prudencia. Primero fue de que tomaron su lámpara, pero tomaron aceite extra. Ahí está una característica de ser prudentes, entendidos, siempre, hermano, estar preparados. Miren, ¿no? Como dicen allá en Puerto Rico, que no nos cojan con los pantalones abajo. Eso es un refrán en Puerto Rico, ¿verdad? No es nada malo, ¿verdad? Es simplemente, o sea, que no nos cojan desprevenidos. ¿Ok? Que siempre estemos alerta. Entonces, pues, estas cogieron aceite, lámpara, y cogieron aceite extra. Entonces, ahora le dicen, mira, pero se está acabando entre nosotros, danos desde ustedes. Y ella le dice, no. Para que no se queden ustedes
sin aceite, y nosotros también sin aceite. Vayan ustedes y compren. Eso no es no tener amor de Dios. Eso es ser prudentes. ¿Y qué dice la Biblia, amados hermanos? Que cuando entonces fueron a comprar aceite, las 5 insensatas que no se prepararon, dice, llegó el esposo y, como decía, se quedaron vestidas y alborotadas. Por lo tanto, aquí entonces, ya finalizando, mis queridos hermanos, hay 2 advertencias que el Señor nos enseña en esta parábola. Primero, que hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto. De hecho, usted ha escuchado el refrán que dice, me lo va a completar usted: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Exactamente. O lo que esperas. Ay, es un refrán muy conocido. Muy bien. Así que hay cosas que, hermanos, usted no puede obtener a último minuto. Esto también es importante, viéndolo en el sentido espiritual. Hay gente que dice, yo sirvo al Señor cuando yo tenga ya 80 años, ya, cuando yo disfruté mi vida, cuando yo hice, deshice, o sea, cuando yo me arrastré por ahí y disfruté la vida loca, ya yo le sirvo al Señor. ¿Quién garantiza que lleguemos a 80, 85 o qué sé yo, al día de mañana? ¿Quién lo garantiza? Nadie, mis queridos hermanos. Solo Dios lo sabe. Por lo tanto, si hoy usted y yo tenemos garantía de salvación, la prudencia está en que siempre estemos preparados, listos. No lo dejemos para mañana, hermanos, porque posiblemente mañana no alcancemos la salvación. Así que hay ciertas cosas, amados, que no podemos alcanzar para el último momento. ¿Okay? Y segundo, en que hay ciertas cosas, amados, que no se pueden pedir prestadas. Por ejemplo, el hecho de que yo me haya criado en un hogar cristiano, en un hogar temeroso de Dios, no necesariamente me garantiza a mí ser, primero que nada, un cristiano, y segundo, que tenga salvación. ¿Verdad que no, hermano? No. Cada uno tiene que buscar su propia experiencia de salvación, amado. Así que hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Hay cosas que usted y yo prestamos, ¿sí o no? Viéndole en este mundo terrenal. Que quizás a lo mejor usted, si usted vive, ¿verdad?, en una comunidad y tiene vecinos, y por ejemplo ve el vecino que está pasando la máquina para limpiar, ¿verdad?, el patio, y usted él no tiene, pues, ¿cómo se llama?, el recogedor para recoger la hierba esa picada, y usted tiene usted puede prestar eso, ¿verdad que sí, hermano? Pero hay cosas que usted no puede prestar. Pues viéndolo entonces en el sentido cristiano, hermano, no nos acostemos, o no nos recostemos de que, no, mis papás fueron cristianos, así que yo no tengo que hacer nada porque yo tengo la salvación. No, hermano. Cada uno tiene que buscar su propia experiencia de salvación. Por eso hay ciertas cosas que no se pueden prestar. Por eso las prudentes les dijeron, no, para que no nos quedemos nosotras y ustedes también. La prudencia es que ustedes vayan y compren para que ustedes puedan tener, y lo que nosotros tenemos nos pueda dar para cuando llegue el esposo. Así que, hermanos, hay que comprender y entender primero que nada que hay cosas que no se pueden dejar para mañana, que hay que hacerlas hoy. La prudencia es hacerlas hoy, en el sentido espiritual, hermano, que la vida cristiana, la vida espiritual de cada uno de nosotros hay que cultivarla día a día. No esperar a que lleguemos a viejitos, a llegar que estemos retirados ya y no tengamos más nada que hacer y nos aburrimos entonces en casa, pues ahora voy a servir al Señor. No. De hecho, Pablo dice, en una de sus cartas dice, hoy es el día de salvación. Hoy, no para mañana.
La prudencia es aceptar la oportunidad que Dios nos da en ese momento, hermanos. ¿Cuántas veces quizás usted y yo hemos perdido oportunidades? ¿Verdad que sí? Que uno dice, wow, caramba, si yo hubiese aprovechado aquella oportunidad. Cuando usted pasa por una tienda y ve un especial, caramba, y va otro día, la semana que dice, está en triple de alto, y dice, Dios mío, ¿por qué no lo compré? El día tal que estaba tan en especial, tan barato. ¿Perdió qué? La oportunidad. Hay cosas que no se pueden dejar para mañana. Y en el sentido espiritual es que la vida cristiana día a día hay que cultivar. Y segundo, amado, que hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Usted no puede pedir prestada una experiencia espiritual. Usted no puede pedir prestado eso, hermano. Usted no puede pedir prestado una vida cristiana. Usted y yo tenemos que desarrollar nuestra propia vida cristiana. Y usted y yo debemos desarrollar nuestra propia experiencia espiritual día a día, hermanos, hermanos. Así que esta es parte de las enseñanzas que Jesús nos trae en esta simple parábola. Y entonces, pues, para terminar en esta mañana, hermano, cuando llegó el esposo, ¿verdad? El novio, que las que estaban preparadas se fueron con él, y las otras 5 dice que tocaron, gritaron y no se abrió, ¿verdad? Para ellas fue que demasiado tarde. Ay, qué triste eso, ¿verdad, hermano? Que el Señor nos diga demasiado tarde. Demasiado tarde. Pues la prudencia es: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y en el sentido espiritual que nos corresponde a nosotros en esta parte, es que cada día, amados hermanos, no desaprovechemos la oportunidad de servir a Dios todos los días que Dios nos dé vida, amados hermanos. No queremos escuchar de parte del Señor que nos diga, ¿sabes qué? Demasiado tarde. De hecho, dice la Biblia que entonces en ese demasiado tarde será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Hermano. Así que el Señor nos dice hoy, como cristiano debe siempre ser prudente, entendido, estar preparado. Vivimos como para 10 años, nos preparamos como para 10 años, pero vivimos como si hoy fuera el último día. Si el Señor viene, hoy yo tengo que partir de esta tierra, hermanos. Esa es la prudencia, amén. Así que el Señor nos ayude a día, hermanos, a practicar la prudencia en todo el mundo. Vamos entonces a orar en esta hora, para que nunca escuchemos del Señor esa expresión, demasiado tarde. Qué triste, ¿verdad? Sería escuchar eso. Padre, gracias por esta enseñanza breve, sencilla, que tú dejaste a través de esta parábola que conocemos como la parábola de las 10 vírgenes. Gracias porque trae una enseñanza muy pertinente y muy seria para nosotros hoy, Señor. Y es que debemos, Padre amado, prestar sentido, prestar atención a las cosas, Padre amado, que necesitan que le prestemos atención, Señor. Y en este caso, Padre amado, una vida espiritual no se hereda. Una experiencia espiritual no se hereda de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. No, Señor. Esa experiencia nosotros tenemos que buscarla y que vivirla personalmente, Señor. Y para eso tenemos que estar preparados, Dios. No podemos dejar las cosas para última hora, Señor. Y que sabemos que hay cosas, Padre amado, que no se pueden pedir prestadas. Señor, por eso, Padre amado, ayúdanos siempre a ser cristianos prudentes, entendidos en nuestra vida espiritual, que siempre estemos alerta, que siempre estemos preparados, Señor. Gracias por esta gran enseñanza, porque nunca quisiéramos escuchar esas palabras demasiado tarde. No, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza y confiamos que tú nos vas a ayudar a ser prudentes y entendidos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.